Creo que va a ser uno de los grandes temas del verano, por lo menos, mientras dure la discusión en el Congreso. Me refiero a la reforma laboral que se viene, que va a empezar a discutirse en las próximas semanas, y vaya uno a saber cuándo, pero en algún momento creo que se va a dar esta reforma. Veremos, obviamente, con qué características. Vamos a hablar con un especialista en el tema, que es Diego García Vilas. Es abogado, es titular del Observatorio de Políticas de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires y está del otro lado, así que lo saludamos. ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, por suerte. Entrando en algunos temas específicos que nos interesan, y obviamente que me imagino que a todos nuestros oyentes también, porque la reforma laboral es, si se produce, si se avanza, uno de los grandes temas pendientes de la política argentina, ¿no? Sí, por supuesto. Y la verdad que es un poco lo que decías, ¿no? En que va a ser un gran tema. Ujú. Fíjate que todavía no se conoce oficialmente cuál es el proyecto y ya llevamos varios días Es hablando verdad. de la potencialidad de las reformas que se están por discutir. Eso es algo Ujú. que tiene que ver con la relevancia, porque para mí lo que hay que tratar de entender desde la base que nos regula, es una ley que regula el día a día, digamos. El Sí. trabajo es un hecho que cumplimos todos nosotros en distintos ámbitos, pero que es parte esencial de nuestro día a día, ¿no? Claro. A ver, se me ocurre que el gran interrogante, y está Ezequiel Spillman, Miguel Wiñaski, Carola Gil, que seguramente van a tener inquietudes también. Se me ocurre que la primer pregunta para hacerse respecto a esto es: ¿qué reforma laboral puede generar más trabajo? Que me parece que es lo que todos queremos o lo que todos deseamos, ¿no? Sí, ahí yo tengo una mirada, yo creo que vamos por partes. Creo que una reforma laboral es necesaria. Ujú. Desconocer esto es desconocer la evolución del trabajo y que tenemos una ley que ya ha quedado regulando cuestiones antiguas. Ujú. Ahora, tampoco estoy absolutamente convencido de que el solo hecho de que reformemos la ley laboral genere más trabajo. Es un Ajá. elemento necesario, sí, Pero no pero suficiente. no suficiente, exactamente. Eso me parece que de entrada lo tenemos que tener en claro, porque si no le ponemos una presión a una reforma que es necesaria, pero que tiene que resolver temas que son mucho más complejos, como la generación del empleo. Claro, está bien, es un buen punto. A ver, Michael. Claro, y entonces, con qué y de qué forma debería acompañarse esa reforma necesaria, pero limitada a la vez, ¿no? Sí, yo creo que lo que se está planteando en términos generales es correcto. Una cuestión es la reforma laboral, como decíamos, que hay que ver cuáles son los contextos. Después podemos entrar básicamente a algunas de las cuestiones que se dicen que se están por discutir. La reforma tributaria también es determinante, Claro, porque eso claro. tiene que ver con las cargas patronales, lo que cada uno de los trabajadores también aporta, las cuestiones de las cuotas de solidaridad, cosas que en el día a día impactan muy fuertemente. Y Ujú. también creo, de alguna manera, que también es un tema que se está proponiendo discutir, y me parece que es interesante la discusión de todas estas normas, que es la reforma previsional, ¿no? Entonces, Ujú. en el paquete completo Ujú. de estas discusiones son muy importantes, y lo que creo que también es básico es que la economía o algún acompañamiento económico de crecimiento, que es un elemento sustancial también para que esto se dé, ¿no? Está bien, pero a ver, reforma laboral, vamos a limitarnos ahí para entenderlo lo mejor posible. En los últimos Sí. años lo que vemos todos es que hay cada vez más empleos precarios, más trabajadores en negro, ¿sí? Cosa que los gremios tienen menos representantes y demás. Esto, en parte, ¿a qué se debe esto y cómo podría cambiarse esto? Es real. En la Argentina tiene el empleo privado estático. Tenemos 6.200.000 personas trabajando en el empleo privado en términos formales, Ujú. ¿sí? Debidamente registrados, y casi una suma igual, 5,5 millones de trabajadores no registrados. Ujú. O sea, y no hay una generación de empleo genuina en el ámbito privado. Entonces, ahí tenemos un problema, y es cierto que cuando uno habla de la ley laboral se le aplica solo a un sector que está beneficiado, pero Claro. que hay una gran mayoría de la sociedad que está fuera de todo este sistema, ¿no? Ujú. Entonces creo que ese primer punto nos tiene que llevar a tomar la decisión de decir, bueno, es necesaria una reforma, porque incluso la forma en que trabajamos nosotros cambió muchísimo. Yo siempre pongo
como ejemplo, yo tengo 50 años, y cuando nosotros, incluso gente que de mi edad o de mi generación, incluso mayor, cuando la clave del trabajo era, o la expectativa, uno ingresaba a una empresa y pretendía ingresar en un determinado puesto, ir creciendo en la empresa y jubilarse en la misma empresa. Claro. La ley de contrato de trabajo protege eso, y en realidad no es lo que ocurre con las nuevas generaciones que buscan empleo. Los jóvenes tienen otra lógica y otra vinculación con el trabajo, no tienen esa aspiracional. Entonces creo que reconocer este tipo de cosas implica que entender que una reforma es necesaria. Yo pongo un ejemplo claro que para mí no sé si es tan importante en la reforma, pero que me parece que nos invita a reflexionar. Las vacaciones, ¿no? Sí. En el proyecto del gobierno se está planteando una reforma al Instituto de las Vacaciones. Actualmente la ley laboral establece que las vacaciones deben ser tomadas todas juntas entre octubre y marzo, ¿no? Incluso cuando alguien incumplía esto, los jueces decían, o siguen diciendo que las tienen que tomar todas juntas por una cuestión de sanidad mental del trabajador. La propuesta que está haciendo el gobierno es decir, bueno, se pueden fraccionar. De acuerdo con el trabajador se pueden fraccionar. Es decir, si yo tengo 3 semanas, no me obliguen a tomarme las 3 semanas todas juntas, y por ahí me podría tomar una semana ahora, otra semana en mayo y otra semana en noviembre. Sí. Es algo que se da, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en uno mismo, cómo hace estas cosas. Se da de hecho. Se da de hecho, pero bueno, pero la ley no lo autoriza. Claro. Si un trabajador quisiera reclamar eso, bueno, esa es una cuestión que tiene con este tema de reconocer, en definitiva, qué es lo que está pasando, ¿no? Y que me parece que es saludable, porque si no, hoy un trabajador podría reclamar judicialmente con este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Ahora se me ocurre que el gran temor de esto, digo, y métanse, chicos, es que el miedo que para el que está asalariado, para el que está en blanco, el miedo es que una reforma laboral habilite a los jefes, a los empresarios a echar gente, sin pagar indemnización, sin nada. ¿Esto puede pasar? Eso, yo vi los proyectos que andan circulando, eso hay que verlo cuando ingrese definitivamente, pero ninguno de los proyectos que están circulando y que se están discutiendo tienen este tipo de cuestiones, de ninguna manera, ni para los trabajadores actuales ni para los que crecen en el futuro, para nada. Creo que es una reforma que viene, y que esto no es menor, y que no tiene solo que ver con la creación de empleo, sino que viene a tratar de bajar la litigiosidad. Esto es clave, ¿no? Claro. Los juicios. El negocio del juicio laboral de la Argentina. Exacto, y lo voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Hay 2 cuestiones que me parecen interesantísimas que están discutiéndose y que me parece sano y prudente. Después podemos estar más o menos de acuerdo, pero por lo menos que nos podamos dar la discusión sin esta cuestión de que el otro quiere sacarle algún derecho cuando no se está planteando eso, ¿no? Habla del tema de las indemnizaciones. Hoy, como ustedes saben, la indemnización está planteada en el 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, es un mes de sueldo por cada año de antigüedad. Sí. Y lo que se está planteando en la reforma es este tema de la creación del fondo de cese laboral, que no es menor. Yo ponía recién el ejemplo en una charla que generalmente hay trabajadores, ¿sí? Porque esto pareciera, si uno habla con un laboralista tradicional, que el fondo de cese laboral sería como un instituto muy complejo que vendría a suplir las indemnizaciones. Sin embargo, hay muchos trabajadores que después ganan sus juicios y quieren cobrar las indemnizaciones y no tienen a quién cobrarlas. Esta creación del fondo del cese también puede ser una herramienta que le garantice al trabajador que está despedido, que después tiene que conseguir otro trabajo, que cobra una indemnización determinada. ¿Se entiende? Y ¿qué es el fondo? Contanos. El modelo de la UOCRA, Diego, ¿cómo te va, Spillman? El modelo de la UOCRA que tiene, como son trabajadores muy nómades, tienen un fondo de desempleo que se va aplicando a medida que si quedan, creo, X cantidad de tiempo desempleados, ¿no? ¿Qué tal, Spillman? Sí, por supuesto. Es así, la UOCRA lo tiene como un gremio, pero el fondo de cese laboral hoy la ley no autoriza, básicamente, o no autorizaba, la creación de fondos de ceses laborales. Lo que pone es la carga sobre el empleador de indemnizar cuando se va. La reforma que se está discutiendo hoy dice, bueno, autoriza en el mismo artículo 245 a crear fondos de cese laboral. Y esto implica que el empleador podría hacer, digamos, un aporte extraordinario, dice que nunca podrá exceder el 8%, para generar un fondo para que ante eventualidades futuras que un trabajador se queda sin trabajo, cobre la indemnización de ese fondo.
Entonces, en definitiva, el empleador gana porque tiene una previsibilidad y sabe que poniendo hasta ese 8% está cubierto de futuras indemnizaciones, y el trabajador también, porque en definitiva está garantizado que tiene un seguro que sale a cubrirlo. Diego, ¿Se ¿qué, entiende? qué habría que hacer en la reforma laboral con respecto a trabajadores? No le quiero llamar golondrina, pero es el trabajador monotributista que hace un laburo de 5 o 6 meses. Y claro, en muchos ámbitos laborales no ocurre, pero hay personas que en serio trabajaron 2 meses en una frutería y le hicieron juicio laboral como si estuviesen en relación de dependencia, o 3 meses o 4 meses. No sé exactamente qué dice la ley, pero digo, cuando están al borde del periodo de prueba, ¿habría que extender el periodo de prueba? ¿Cómo se puede regular un poco eso, no? Para que algunos empresarios no queden en una situación extraña en la cual hacen trabajar 6, 7 meses a alguien y ya le puede hacer juicio, ¿no? Ahí es algo que es muy importante, muy interesante. Esa reforma ya se hizo. Con la ley bases, los periodos de prueba ya se extendieron. Pasaron de 3 a 6 meses. Sí. Y pueden ser ampliados hasta 8 meses en el caso de empresas pequeñas y hasta 12 meses en el caso de empresas más grandes, mayores a 5 trabajadores. Ese es un tema. Pero, por ejemplo, que tiene que ver con esto de los trabajadores que no están resueltos, como planteaba recién Spillman en relación a los monotributistas. Pero, por ejemplo, el proyecto que está dando vuelta también, y sé que esto puede sonar polémico, pero que está bien que alguien tome el toro por las astas y diga, bueno, discutamos esto en serio, son los trabajadores de plataforma, que se asemeja mucho a esto que planteaba Spillman. Claro. Rappi, Los trabajadores de eso, plataforma, claro. se establece un artículo específico del proyecto de ley que está circulando, donde se los excluye de la aplicación de la ley de contrato de trabajo. Que uno dirá, bueno, pero ahí entonces quedan desprotegidos. Hay que reconocer que tienen una característica de la prestación de la tarea que es distinta a uno que va a una oficina, que cumple una carga horaria. Generalmente eso presupone una libertad que tienen los trabajadores de plataforma que no tienen otros trabajadores. Pero eso no es pasarlos en negro, es como mandarlos a trabajar en negro. No, porque, por ejemplo, los excluye de la aplicación directa de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Pero podría darse el caso, que es lo que viene posterior, de que les hagan un régimen especial donde la registración sea sencilla, mucho más simple, y que reconozca las características especiales de la actividad. Un ejemplo muy claro, que no es que digo que hay que aplicarlo de lleno a ellos, es el tema del régimen del servicio doméstico. Tiene su propia caracterización. Claro. Y cuando se hizo la ley específica de ellos, empezó a haber una registración de 220.000 a 470.000. Sí, fue un éxito eso. Y fue un éxito, y tiene esta vez, digamos, el personal del servicio doméstico tiene derechos, y muchos de ellos son asemejados a la ley de contrato de trabajo y muchos exactamente los mismos. Pero se creó un régimen particular. Estas son las cosas que en la Argentina no estamos acostumbrados a discutir porque parece que nos metemos con las vacas sagradas, pero en realidad tenemos que tener la cabeza abierta y reconocer que hoy esta gente tampoco está bien, porque no tiene ningún derecho, tiene que recurrir a la justicia, muchas veces no van. Entonces, es mejor saber cuáles son los derechos que existen a cada uno, reconociendo las Estamos cuestiones. hablando con Diego García Vilas, abogado experto en esto, y has dado un ejemplo que creo que es extraordinario, el de los empleados domésticos o empleadas domésticas, porque creo que todos o conocemos o hemos escuchado que eso funcionó. Es decir, los cambios son para atrás, los cambios no necesariamente son malos, a veces son muy buenos. Son muy buenos porque de hecho hay un camino pendiente, no se registraron todas las relaciones, pero la verdad que hay una mejora sustancial, casi que se duplicó la cantidad de gente registrada, y es muy claro qué derecho tienen y qué derecho no tienen. Cuando antes siempre estaba en el limbo, aquel que podía acceder a la justicia por ahí tenía un gran derecho y otra trabajadora ninguno. Entonces, con este tipo de medidas y de leyes que son específicas, reconociendo distintas actividades, porque no todos trabajan de la misma manera. Entonces, son aquellas cuestiones que ponen certidumbre a los hechos, ¿no? Yo te quiero contar un caso que me preocupa hoy en la justicia laboral, ¿no? A ver. Que tiene que ver con la incertidumbre y que en definitiva no ayuda a nadie, ni al trabajador ni a la empresa. Que tiene que ver con los intereses, ¿no? Uno podría haber ganado, supongamos, un empleado ganó un juicio en el 2017, en diciembre del 2017, ¿sí? Sí. Tuvo la justicia laboral hoy, que este es otro tema que es complejo y que creo que hay que empezar a revisar, tarda un promedio la justicia nacional 8 años en tener una sentencia. Un delirio, ¿sí? Delirio. Bueno, toda la justicia es así, ¿eh? Nosotros venimos hinchando hace tiempo con eso. Ya el otro día cuando arrancó el juicio contra Cristina y se pusieron a leer la acusación, ya decís, bueno, muchachos, cierren, apaguen la luz y váyanse a su casa. Y ahora cuadernos. Claro. Bueno, exacto. Y ahora estamos con 8 años, ¿no?, de demora. Entonces, ¿ahora qué problema estamos teniendo? Supongamos que después de 8 años hubo una sentencia. Dice que el trabajador tal tiene que cobrar $1.000.000, ¿sí? Sí. Hoy, cuando se actualiza ese $1.000.000 al día de la fecha,
no se sabe qué tasa se aplica. Entonces, ese $1.000.000, si algunas salas o algunos jueces lo que están diciendo son, en una actualización muy rápida, son 130 millones de pesos. Porque aplican IPC Claro. más 3%. Otras salas aplican algo que te da 180 millones de pesos. Y otras salas aplican algo que da muy menor la indemnización. ¿Qué termina ocurriendo? Perdón que me vaya con este tema, pero es preocupante. Sí. Toda esta gente va a la Corte. ¿La Corte qué dice? La Corte dice, no, a priori parece mucho, pero tampoco establece cuál es el criterio de actualización. Entonces después las causas duermen en la Corte, el empresario no sabe si tiene que pagar 200 millones de pesos o 20, y el trabajador en teoría después de 8 años no cobró nada. Ahora, mientras tanto no nos animamos a discutir que tenemos que resolver las cosas, bueno, miren, ahí no hay un derecho. O sea, los que defienden... Hay miedo a meterse en los temas de los sindicatos, los gordos, que me parece que tiene que ver mucho con eso, ¿no? El miedo al Y con la cambio. justicia, exactamente, pero ahí lo que tenemos, ¿qué defienden los que defienden este sistema, este status quo? Yo te puedo decir, mira, hace 8 años que un trabajador no cobra nada si me quiero poner en ese lugar. ¿Qué estás defendiendo? O como decías vos al principio, tenés 5,5 millones de trabajadores que no están registrados. ¿Qué es lo que defendemos? Entonces tenemos que empezar a animarnos a discutir los temas, ¿no? Porque aparte de esto, yo no revisé los proyectos, en ningún lugar vi que no hay indemnizaciones, en ningún lugar vi que se pueda pagar en 12 cuotas, en ningún lugar vi estas cuestiones que tratan de meter ese terror que no se condice con la realidad. Diego, la última consulta tiene que ver con como los dos puntos. Por un lado, si está de acuerdo con la negociación por empresa y en todo caso, ¿qué habría que hacer con los convenios colectivos de trabajo? Hay algunos convenios que datan de la década del 70. O sea, es una vergüenza con trabajadores que ya no existen. Gente en lugares donde no está, ¿no? Digo, es muy impresionante lo que ha pasado con los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué pensás de las dos cosas, no? Sí, ahí creo que también en la generalización a veces es mala compañera. Porque uno tiende a generalizar y decir, bueno, todos los convenios son del año 70. No, hay muchos convenios. Yo el otro día estuve con un dirigente sindical que estaba relacionado a la industria automotriz y es verdad que tenía un convenio base del 70, pero después tenía un convenio de ascensores, únicamente para la rama de ascensores, que era del 95. Tenía 17 convenios colectivos de empresa por actividad. Entonces, la verdad que ahí uno no puede reclamar nada. Lo que sí es cierto es que los sindicatos, en términos generales y en general son los más poderosos los que sostienen esos convenios vetustos, tienen que empezar a también reconocer las nuevas formas de trabajo y empezar a trabajar en categorías nuevas laborales. Claro. Que hay que discutirlas. No hay más remedio, si no la Argentina va a seguir tropezando con el mismo problema que tenemos todos hace muchos años. Y sobre todo perder el miedo a hablar, perder el miedo a los temas, a las discusiones y demás. Diego García Vilas, un lujo, gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado.